Vamos a empezar ya, ¿eh? Vamos a ir comenzando rápidamente esta rueda de prensa de presentación del informe sobre el estado del clima de España 2023. Entonces, bueno, me acompaña la presidenta de AEMET, María José Rayo, que va a comenzar, pues, bueno, dándonos la bienvenida y dando un poquito algunos aspectos, ¿no?, destacados de ese informe del clima. Después continuaré yo. Así que, María José, gracias por acompañarnos, bienvenida y adelante. Pues muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por el interés en asistir a esta rueda de prensa de presentación al informe anual del clima en España del año 2023. Es la primera vez que tengo ocasión de saludaros como presidenta de AEMET, puesto en el que llevo pocos meses, pero desde luego un tiempo más que suficiente para ser consciente de la gran profesionalidad, de la gran solvencia técnica con la que se trabaja en la casa. Como decía Rubén, hoy se presenta este quinto informe anual del clima en España, correspondiente al año 2023, cuyo valor añadido realmente es, pues, toda la base científica sólida, que de hecho continúa confirmando lo que todos ya sabemos y casi no es noticia. Si bien, pues, el año 2023 fue a nivel mundial el año más cálido desde que hay serie histórica, en España ese año, el año 2023, ha sido el segundo más cálido, después del año 2022. Luego Rubén nos contará todos los detalles, pero sí que hay algunos datos que llaman la atención y sí que me gustaría aprovechar la ocasión para destacar. Por ejemplo, que por cada día de récord de día frío en los últimos 10 años, se registraron 28 récords de día de calor, de días cálidos. Que la temperatura media en España desde el año 61, en que empezó la serie histórica, ya ha aumentado 1,5 grados, o que el año 2023, por primera vez, el agua del mar superó los 20 grados. Bueno, son todos datos que lamentablemente ya parece que no son noticia. Venimos escuchándolos con cierta frecuencia, pero todo ello lo que nos hace es continuar confirmando que todas las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático son absolutamente esenciales, y desde luego estamos trabajando intensamente desde AEMET para ser una herramienta a disposición de la sociedad que tenga cada vez más productos específicos de este ámbito más climático, además, por supuesto, del meteorológico, que luego contribuyan a facilitar la toma de decisiones en todos los ámbitos sectoriales. Así que espero y deseo que sea un informe de su interés, de vuestro interés, y, como decía Rubén, pues abierto a cualquier tipo de preguntas, perdón. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, María José, por tus palabras, y vamos a empezar ya entonces, vamos a meternos en harina, vamos a ver los aspectos más destacados del informe sobre el estado del clima en España del 2023. Me vais a dejar que comparta pantalla. Ya sabéis que esto no siempre es inmediato ni fácil, pero lo vamos a intentar. Que alguien, por favor, me confirme que se está viendo la presentación. Se ve perfectamente, Rubén. Vale, gracias. Bueno, pues el informe sobre el estado del clima de España de 2023 es ya el quinto que realizamos, ¿no? Comenzamos con el del año 2019, ya en aquel año, en 2019, ya consideramos que era necesario un informe de este tipo para poner negro sobre blanco sobre lo que había sucedido en el año, ¿no?, en el año natural en nuestro país. Entonces, como novedad, este año, que es la quinta edición, ya usamos el periodo de referencia 1991-2020 para nuestros análisis. Esto es importante. La Organización Meteorológica Mundial recomienda ir actualizando los periodos de referencia para que esta referencia precisamente sea la más cercana posible al año en estudio, y así la caracterización del clima es real, ¿no?, o es más real, porque si ahora comparamos el año 2023 con los años, por ejemplo, 1961 a 1990, evidentemente la diferencia de temperatura es mucho mayor que si lo comparamos con el 91-2020. A medida que el clima se va calentando, estas actualizaciones pues se hacen necesarias para tener una visión más real. El informe, desde el principio consta, quiero decir, desde su primera edición consta de un informe completo, que son
ciento y pico páginas y consta de numerosos anexos completísimos con información muy rigurosa de todo tipo, y luego un resumen ejecutivo pues con alrededor de 10-12 páginas en el que está, digamos, lo más destacado que hemos considerado resaltar de ese informe. Como siempre, ofrece una visión completa de los indicadores climáticos en 2023, y no solo en 2023, sino algo que también creemos que es necesario plasmar, las tendencias observadas en los últimos años. Es decir, no nos quedamos solo con decir, bueno, pues el 2023 ha sido un año que ha sido el segundo más cálido, sino que también hablamos mucho de la tendencia cuando se puede, ¿no? Porque no en todos los parámetros pues hay tendencias, eso también hay que decirlo. Y nada, simplemente indicar que está disponible de manera gratuita en la página web de AEMET, en la sección de destacados y en ese enlace que aparece en la presentación, pero como digo, es muy fácil de localizar porque está en la sección de destacados. Todavía no está, lo publicaremos a lo largo de la mañana, y en esa misma sección de la web además están disponibles todos los informes de años anteriores. Este año, como novedad, además lo tenemos también en alta resolución, por si alguien necesita usar los gráficos, las imágenes, siempre citándonos, lo puede hacer con total libertad. Bueno, rápidamente, la estructura del informe es más o menos la misma que todos los años. Tenemos, digamos, lo más importante, que es destacar el estado del clima de España. Hablamos de temperatura, de precipitaciones, de sequía, características agroclimáticas y fenología, es decir, cómo los seres vivos se han adaptado ese año a las condiciones meteorológicas, las horas de sol, gases de efecto invernadero, descargas eléctricas y fenómenos meteorológicos extremos. Y después, algo que está muy interesante, que es una descripción mensual de las principales configuraciones sinópticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que explicamos cómo se comportó la atmósfera cada mes, y eso es la causa de la que el tiempo fue como fue a lo largo del año, y nos dejó pues un año 2023 con unas determinadas características. Y después, como comentaba, anexos muy completos. Bueno, hay que decir que este informe se realiza con un grupo de trabajo que se crea ad hoc para realizar el informe, en el que participa personal del área de climatología, del área de técnicas y aplicaciones para prevención, de predicción, de comunicación. Es decir, es un trabajo multidisciplinar, transversal de la agencia, que está comandado por Ana Morata, nuestra jefa del área de climatología, y que también está en esta rueda de prensa por si alguien quiere hacer alguna pregunta un poco más técnica, pues quizás ella pueda contestarla mejor que yo. Bueno, vamos ya al lío. El año 2023, ya lo ha dicho nuestra presidenta hace un rato. Por favor, se oyen, si podéis silenciar los micrófonos. Por favor, oigo voces que me molestan. Bueno, el año 2023, ya lo ha dicho nuestra presidenta María José Rayo, fue el segundo más cálido y además el sexto más seco de la serie histórica. En este gráfico de bolitas que muestra en conjunto cómo ha sido el clima en un año determinado, pues ya vemos que 2023 está en el top, ¿no? En lo alto de temperaturas altas, como en la mayoría de los últimos años, por cierto, ¿no? Se encuentran en la parte alta del gráfico, indicando que han sido años cálidos. 2023, el segundo año más cálido y además el sexto más seco de la serie histórica. O sea que fue una combinación de altas temperaturas a lo largo del año. Hubo esa combinación de altas temperaturas con escasez de precipitaciones. Esto vivimos en 2023, ahí tenemos, ¿no?, señalado este año. Importante es la tendencia, por supuesto, de lo que decimos. En el informe no nos quedamos solo con qué pasó el año pasado, sino en la tendencia. Y una cosa muy significativa es que es el segundo más cálido de la serie, pero es que el primero más cálido había sido el año anterior, el 2022. Son 2 años, ambos, 2023 y 2022, extremadamente cálidos y que superan por primera vez el umbral de los 15 grados de temperatura media. Es la primera vez que algún año en promedio en España tiene más de 15 grados de temperatura media. Esto es 1,2 grados por encima de lo normal, que puede parecer poco, pero para la extensión de España y para el conjunto de un año es mucho, es muchísimo. Y bueno, la temperatura media, ya lo ha dicho también nuestra presidenta María José Rayo, ha ascendido más de 1,5 grados ya en España desde 1961. Esto lleva a que los 10 años más cálidos de la serie histórica, que tiene 64 años, pues los 10 años más cálidos están en los últimos 24, en el siglo XXI. Y esto no es casual. Evidentemente, detrás de este calentamiento que se observa en todo el planeta, 2023, en el conjunto del planeta fue el más cálido, y en España el segundo más cálido, pues está impulsado fundamentalmente por el cambio climático antropogénico.
decir, sobre todo por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto AEMET también lo monitoriza. Tenemos un observatorio en una ubicación privilegiada, el Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, a 2.400 metros, que por su ubicación cerca del Teide, muy alejado de todas las fuentes de contaminación, es un enclave perfecto para determinar pues la concentración de dióxido de carbono en lo que llamamos atmósfera libre, sin interferencias de grandes focos contaminantes, de grandes ciudades, de tráfico, y que caracteriza una amplia zona del hemisferio norte. Pues bien, en el año 2023 el CO2 batió récords otra vez en Izaña, con alrededor de 422 partes por millón, si no recuerdo mal, pero lo importante sobre todo es la tendencia, más que esa cifra. Desde que hay registros hace 40 años ha habido un aumento de 1,9 partes por millón al año, y este incremento no solo no se está frenando, sino que se está acelerando, y en la última década es de 2,5 partes por millón al año. Es decir, este es el impulsor principal del calentamiento en el globo, ¿no? Luego en España puede haber otros factores más particulares de la circulación atmosférica y demás que hacen que nos calentemos especialmente, también la ubicación geográfica y demás, pero el calentamiento global, pues bueno, no tenemos que olvidar que está impulsado por la acumulación de gases de efecto invernadero fundamentalmente. Bueno, el año 2023, una cosa también muy significativa, y es que todos los meses, los 12 meses, fueron cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos -3. Solo enero, febrero y mayo, esto es una errata, enero, febrero y mayo fueron los únicos meses normales en cuanto a temperatura. Los otros 9 fueron cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos. Y esto quiere decir que no hubo ningún mes frío, es decir, no hubo ningún mes con temperaturas por debajo de lo normal. Y esto es la primera vez que sucede en nuestra serie histórica. Es el primer año, desde que hay registros, desde 1961, en el que ningún mes registra un carácter frío. El último mes con carácter frío en España fue abril del 2022. Los 4 primeros meses de 2024 tampoco han sido fríos, y mayo tampoco lo va a ser. O sea que nos vamos ya a más de 2 años sin ningún mes frío, algo absolutamente sin precedentes. En 2023, además, bueno, tuvimos el tercer verano con mayor temperatura media, el segundo otoño con mayor temperatura media y la primavera más calurosa, con un episodio de temperaturas a finales de abril absolutamente extraordinario, en el que, por ejemplo, Córdoba llegó a 39 grados prácticamente, superando por 5 grados su récord anterior. Y otro episodio entre finales de septiembre y la primera quincena de octubre, con temperaturas pues, prácticamente de verano. Episodios ambos extremadamente anómalos en cuanto a temperaturas altas. ¿Cómo se plasma esto en otro gráfico que es muy interesante y que voy a tratar de explicar rápidamente? Bueno, pues se plasma en récords. En récords tuvimos 7 olas de calor, 4 olas de calor en la península y Baleares, 3 en Canarias, ya lo he dicho, 2 episodios muy significativos de altas temperaturas en abril y octubre, y 2 olas de frío, porque que haya récords de calor no nos exime de que también haya periodos fríos, y hubo 2 olas de frío, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué es lo significativo de esto? Es que se batieron 45 récords de días cálidos y ningún récord de días fríos. O sea que hizo frío, hubo 2 horas de frío, pero fue un frío que podemos considerar relativamente normal, ¿no? En el sentido de que sí, fueron episodios extremos de frío, 2 horas de frío, pero no hubo ningún récord, no hubo ningún día que fuera el más frío de la serie histórica, mientras que 44 fueron los días más cálidos para su fecha. ¿Esto qué quiere decir? Cogemos los 365 días del año y analizamos para cada día cuál ha sido el más cálido desde 1950 hasta 2023. Y resulta que 45 días de 2023 fueron el más cálido para su fecha concreta. Por ejemplo, pues el 3, 4, 5 de octubre, cada día 3 de octubre desde el 1950 hasta 2023 se analiza y salía que 2023 era el más cálido. Eso 44 veces. Pero lo importante de esto es que a estas alturas del análisis, después de un análisis de 74 años, lo normal en un clima no alterado por la emisión de gases de efecto invernadero fundamentalmente, serían 5 récords cálidos y 5 récords fríos. Y ya lo decimos, hubo el año pasado 44, 9 veces más de lo que sería esperable, y ninguno frío.
¿Mm? Y esto no es una tendencia aislada del año pasado. Esto también lo ha comentado nuestra presidenta María José, porque realmente es algo muy significativo. En los últimos 10 años tenemos 196 récords de días cálidos y solo 7 de días fríos. O sea que por cada récord frío hay 28 récords de días cálidos, ¿no? Muchas veces pueden decir, es que parece que solo se habla de que hace calor. Es que realmente es abrumadora la diferencia, ¿no? 28 récords de calor por cada récord frío. Bueno, esto también se nota en las olas de calor. Las olas de calor son los fenómenos extremos, tampoco nos tenemos que cansar de repetirlo, fenómenos extremos que causan muchas muertes en España, ¿no? Miles de muertes atribuibles al calor. Es un enemigo silencioso, lo podemos decir. Quizás los efectos de danas e inundaciones son más espectaculares, pero el calor realmente mata. Y resulta que las olas de calor pues están aumentando en España. Desde 1975, que es cuando empieza el análisis de estos fenómenos extremos de altas temperaturas, han aumentado en duración, en extensión y en intensidad. Tenemos olas de calor más largas que duran pues una media de 3 días más cada década. Esto, ojo, porque estamos hablando de que cada década las olas de calor duran 3 días más, se extienden a razón de unas 3 provincias por década, por lo tanto abarcan zonas más extensas de nuestro país y además aumentan su intensidad en 2,7 grados por década. O sea que cuando hay una ola de calor, además es una ola de calor ahora más extrema. Esto es evidentemente un reto para la salud, no solo porque también las olas de calor están asociadas a incendios, a mayores requerimientos de recursos hídricos, etcétera. Por lo tanto, esto es algo muy significativo. Este aumento importante de las olas de calor en sus 3 parámetros, digamos, duración, extensión e intensidad. El agua del mar, también lo comentaba María José Rayo, batió récords en 2023. No solo en España, en todo el mundo. Fue una noticia constante casi el año pasado, ¿no? Pero fijaos que en España ya 2022 ya fue un año, pues fue el año hasta aquel momento con mayor temperatura del agua del mar, pero es que en 2023 casi se nos va del gráfico, ¿no? La temperatura. O sea, eh, superó por primera vez esa temperatura media del agua del mar en las zonas circundantes a España los 20 grados en el conjunto del año. Esto es un dato muy, muy significativo y además teniendo en cuenta que a partir de mediados de octubre más o menos hubo un enfriamiento notable en el Mediterráneo por la presencia de vientos de poniente y demás, e incluso en noviembre fue un mes con aguas muy frías en algunas zonas, casi de récord de frías, pero eso no impidió pues que casi se nos fuera un poco de madre, ¿no? El 2023 en cuanto a temperatura del agua del mar. Esto, evidentemente, luego puede ser potencialmente combustible para danas que lleguen a nuestro territorio. No es beneficioso, ni mucho menos para los ecosistemas marinos, o sea que tiene repercusiones. Y ya pasamos a las lluvias, o mejor dicho, casi no lluvias, ¿no? O pocas lluvias, porque 2023 fue el 6.º año más seco de la serie histórica y el 4.º más seco del siglo XXI. O sea que esto visto así rápido, casi también nos hace ver pues, que en el siglo XXI se han acumulado años secos, porque si es el 6.º más seco de la serie histórica y el 4.º del siglo XXI, está claro que se están acumulando también años más secos en las últimas décadas. Bueno, las precipitaciones quedaron en el 84% del valor normal, o dicho de otra forma, llovió un 16% menos de lo normal. Y bueno, hubo una situación de sequía que ya había comenzado en 2022, no en 2012, otra pequeña errata aquí. La sequía comenzó en el 2022 y a partir de la primavera del 2023 ya empezamos a hablar, muchos lo recordaréis, de una sequía de larga duración. ¿Qué quiere decir una sequía de larga duración? Bueno, pues que analizando las precipitaciones que han caído en los 3 años previos al análisis, se observa una situación de déficit de lluvias durante esos 3 años previos. Estas sequías tan largas, de 3 años como poco, acaban teniendo consecuencias socioeconómicas, como puede ser pues, que no haya una demanda suficiente para riego o incluso restricciones pueden llegar al consumo humano. Sequía de larga duración en 2023 y una distribución desigual de las lluvias en España, porque el oeste, la zona centro, pues sí que recibieron lluvias en torno a lo normal o incluso algo por encima, pero buena parte del este y sur recibieron menos lluvias de lo normal. E incluso en zonas de Cataluña y de Andalucía
estas lluvias no llegaron ni a la mitad de lo normal, por eso la sequía fue más intensa, tanto en Cataluña como en Andalucía. En los archipiélagos en general también fue un año seco. Y bueno, ya para ir terminando, pues en todos los informes del clima dedicamos un pequeño apartado a los fenómenos meteorológicos extremos, porque es una de las consecuencias también, ¿no?, del cambio climático, que los fenómenos meteorológicos extremos vayan a más. Y hemos destacado algunos, seguro que podríamos haber metido más, pero bueno, por comentar alguno, la nevada extraordinaria, porque fue una nevada absolutamente extraordinaria que tuvo lugar a finales de febrero, asociada a la borrasca Juliet, en Baleares. Nevó al nivel del mar en Baleares, no solo en el archipiélago, también en puntos de Cataluña, pero eso no es lo extraordinario, eso de vez en cuando sucede. Lo extraordinario fue que a partir de 800 metros de altitud, pues se llegó a superar el metro de nieve, incluso en las cumbres de Baleares, de Mallorca, más de 2 metros, casi 2,5 metros de nieve. En una ola de frío, que tuvo lugar en este tramo de finales de febrero, comienzos de marzo, que además fue la tercera más tardía de la serie histórica. Volvemos a lo que he dicho antes. Los récords de calor son abrumadoramente superiores, las olas de calor también a las olas de frío, pero de vez en cuando hay olas de frío y además puede haber olas de frío un poco tarde, ¿no?, como sucedió el año pasado. Episodios cálidos fuera de temporada. Aquí hemos señalado solo el del 25 al 29 de abril, pero también podríamos haber añadido el de finales de septiembre a mediados de octubre. En cualquier caso, este de abril fue muy significativo porque hubo temperaturas de pleno verano, en plena primavera, y destaca los casi 39 grados de Córdoba, aeropuerto, que superaban en prácticamente 5 grados el récord anterior. Esto es salirse, ¿no?, de todos los registros, el récord, y por eso lo destacamos. Episodios de lluvias abundantes en julio, por ejemplo, hubo tormentas muy intensas en esa primera semana de julio, por ejemplo en Zaragoza, que hubo un desbordamiento de un barranco que causó grandes daños materiales. La ola de calor del 17 al 25 de agosto. Hay que decir que el 2022, el verano de 2022, fue extremadamente extremo, si me permitís la expresión. Y el del 2023 no fue tanto como el del 22, pero también tuvo olas de calor. Y esta ola de calor, concretamente del 17 al 25 de agosto, pues fue la tercera más importante de la serie histórica en cuanto a extensión y también en cuanto a duración e intensidad estuvo entre las primeras, ¿no?, con temperaturas que Bilbao o Tortosa alcanzaron 44 grados, fue su récord. Y, por ejemplo, hubo ciudades como Segovia o Zaragoza que no bajaron de 25 grados y medio. Tórrida, pues ya temperaturas muy difíciles de conciliar el sueño. Y el episodio de lluvias torrenciales más importante seguramente del año pasado, que fue la Dana del 2 al 4 de septiembre, muy recordada porque se emitió por parte de Protección Civil de la Comunidad de Madrid aquella alarma a los móviles por lluvias torrenciales que realmente fueron muy intensas, ¿no?, sobre todo en el oeste de la Comunidad de Madrid, también en la provincia de Toledo, causaron 5 fallecidos por desgracia, también 2 fallecidos asociados a esa Dana en el entorno de los Pirineos, y lluvias torrenciales en puntos del Mediterráneo, Tarragona, y también en la provincia de Cádiz. Por lo tanto, lluvias generalizadas, aunque lo más recordado fuera lo que pasó en la zona centro, ya que el episodio seguramente fue el más importante. O sea que aunque estuvimos en sequía de larga duración, no nos libramos tampoco de lluvias torrenciales. Y nada, mención especial ya para terminar a Canarias, porque el verano de 2023 en el archipiélago sí que fue el más cálido de la serie, y hay un dato que es, si me permitís, aunque sea poco científico, impresionante, que es la temperatura mínima, es decir, el momento más frío del día, que se registró el 12 de agosto en el municipio de Guía de Isora, en Tenerife. Esa temperatura fue la mínima, la más baja, de 37,4 grados. El momento más frío del día, del 12 de agosto del 23, que es la temperatura mínima más elevada, más cálida, medida en España desde que tenemos registros de manera confiable. Es una temperatura impresionante. Y bueno, asociado a esta ola de calor, bueno, a una ola de calor también que hubo en agosto en Canarias, el incendio forestal que calcinó 15.000 hectáreas de un área de un gran valor natural en Tenerife, que se inició a mediados de agosto, pero que no se pudo dar por extinguido hasta el 10 de noviembre, porque es que después de la ola de calor de agosto, en octubre hubo otra, que fue la más larga en Canarias desde que hay registros. Una ola de calor en octubre que, aunque en Canarias puede haberlas, también fue muy, muy tardía. Y bueno, pues
esto es un poco, en resumen, lo que nos dio de sí el año 2023 y, por supuesto, ahora estamos abiertos a todas las preguntas que queráis realizarnos. No sé si hay alguna, Trini, que te hayan podido hacer por WhatsApp, pero si no, pues podéis levantar la mano y os vamos dando turno. No tengo ninguna, no. Vale, pues de momento ha pedido por aquí, esperad un segundito que voy a mirar el orden para que no hablar a nadie, un segundín. Bueno, primero está Rosa Basteiro. Así que cuando quiera, Rosa. Los tienes silenciados a todos, tienes que quitarlo, ¿no? Perdón. Si no les dejas hablar. No, ahora Rosa ya puede hablar, sí, ya no está silenciada. Pero no la oímos. Yo por lo menos no. No funciona mi micro, dice Rosa. Bueno, pues si puedes escribir, por favor. Ah, bueno. Si puedes escribir, Rosa, en el chat la pregunta o pasársela a Mari Trini y mientras tanto vamos, continuamos, ¿vale? Para que no... Laura, y pone Laura, que había levantado también la mano, le doy... le quito... Mira, si quieres, mientras se solucionan los micros, en el chat hay una pregunta de Mario, de Servimedia, que nos pregunta ¿cuál fue el último año con más de 44 récords de día cálidos? Y el último año con algún récord de día frío. Sí, el último año con récord, empiezo por lo fácil, el último año con algún récord de día frío fue el 2022. Hubo 2 récords de día fríos en abril, a principios de abril. Hubo un episodio frío que fue más frío que muchos del propio invierno. Fíjate, el 2022, que fue el año más cálido de la serie histórica, pero no nos libramos tampoco de episodios fríos y encima a destiempo, que fue dañino aquel episodio. Bueno, pues 2022. ¿Y cuál fue el último año? Bueno, en este caso lo que hay que decir es lo siguiente. Cuanto más atrás te vas en la serie histórica, más fácil es batir récords. Porque si tú coges, por ejemplo, 1950, que es el primer año, todos los días son récord. Como solo tienes una fecha de cada día, pues todos los días van a ser récord. Al año siguiente ya tienes 2 días, entonces la probabilidad de batir récords es del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Conforme nos vamos alejando, va bajando la probabilidad de que se batan récords y en ese sentido es poco comparable, ¿no? Lo que ocurre en estos últimos años con los anteriores, pero lo que sí podemos decir es que esta proporción de récords batidos frente a los esperables, que era prácticamente de 9 veces más, fueron 44 frente a 5 que es lo esperable, pues es la primera vez que sucede, por lo menos desde los últimos 40 años, ¿no? Que podría ser un poquito comparable. Y el siguiente año con mayor proporción fue 2022, que tenía una proporción alrededor de 7 veces más de los récords esperables. Entonces, bueno, si te sirve esa respuesta, Mario, pues perfecto. Ahora de Noticias 4, nos preguntan qué podemos esperar para este verano. Bueno, pues para este verano ya lo hemos comentado, lo ampliaremos cuando demos nuestra rueda de prensa estacional ya en junio, pero pues esperamos calor, esperamos un verano que todos los pronósticos apuntan a que será no solo más cálido de lo normal, sino que hay una probabilidad bastante alta de que además sea bastante más cálido de lo normal, es decir, que pueda estar entre el 20% de los veranos más cálidos de la serie histórica. A ver, Rosa, ya nos ha llegado por el chat su pregunta. Nos dice, Vale. ¿por qué se deben los contrastes? Porque los episodios ¿Y por qué los episodios de frío tan extremos? Bueno, lo primero, bueno, evidentemente una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo, ¿no? Y aunque predominen claramente los episodios cálidos, esto no nos exime, pues para que de vez en cuando, o en invierno sobre todo, nos puede llegar una masa de aire muy fría que dé lugar a temperaturas tan bajas. Estos contrastes van a seguir existiendo, pero lo que sí hay que destacar es que fueron episodios de frío extremo, extremo en el sentido de que cuando hay una ola de frío
estamos hablando de temperaturas entre el 5% de las más bajas de las que se registran en invierno, pero realmente no fueron olas de frío tan significativas en cuanto a intensidad, extensión o duración como pudieron ser las olas de calor. Sí que es verdad que la nevada de Baleares, la nevada de finales de febrero, fue muy significativa porque la cantidad de agua, ¿no?, que llevaba la borrasca Juliet, asociada a esta borrasca, la cantidad de humedad que había fue muy importante y frío había suficiente para que nevase, ¿no? Entonces, insisto, masas de aire muy frío que den lugar a nevadas incluso a cotas bajas nos llegan y nos van a seguir llegando, pero probablemente con menor frecuencia, bueno, probablemente no, seguramente con menor frecuencia que masas de aire muy cálidas. Nos dice que se refiere a las nevadas intensas, a las precipitaciones torrenciales. Ah, sí, bueno, eso, el tema de la precipitación es siempre muy escurridizo a la hora de analizar. Es un fenómeno que estadísticamente es mucho más difícil de tratar que la lluvia, que la temperatura, perdón. Entonces, establecer tendencias es complicado. Y también establecer tendencias incluso en la torrencialidad. Sí que hay algunos análisis que hemos hecho desde AEMET que indican que cuando tenemos episodios de lluvias torrenciales, en muchos casos, especialmente en el área mediterránea, esa lluvia es más torrencial, ¿no? Y eso tiene una base física, porque cuando tenemos mares tan cálidos, la evaporación es mayor y una atmósfera más caliente también es capaz de contener mayor vapor de agua. Entonces, digamos que hay una mayor inyección de vapor a la atmósfera y cuando tenemos las condiciones adecuadas, cuando llega una dana, cuando la atmósfera se inestabiliza, la cantidad de lluvia que puede caer pues potencialmente es mayor. Y esto, ya digo, se está observando. Puede suceder con nevadas igualmente. Ya pasó con Filomena en 2021, que lo realmente raro de aquella situación no fue el frío. Hizo frío, sí, pero lo que fue realmente anómalo fue la cantidad de vapor de agua y de lluvia que dejó aquella, bueno, de lluvia, de nieve, ¿no?, que dejó aquella borrasca, porque en su seno había muchísima humedad. Laura de Europa Press nos dice las tendencias que se esperan para el 2024. Bueno, pues para 2024 en conjunto es difícil, ¿no? La ciencia no llega, por desgracia, todavía a poder hacer una predicción a tan largo plazo como para poder discernir qué va a pasar más allá del verano. Es muy complicado. Y más hablar del otoño en España, que es muy variable, ¿no? Entonces, pues no podemos decir. Ahora, si te refieres a qué tendencias esperamos a escala global, no solo para España, bueno, pues ahí ya se ha hablado de que vamos hacia una situación del fenómeno del niño en transición a la niña. El fenómeno de la niña podrá estar ya, digamos, activo en verano. Y el fenómeno de la niña, que básicamente se traduce en que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial están más frías, tiene consecuencias globales. Pero hay cierta inercia y que esas aguas estén más frías no quiere decir que el 2024 vaya a ser más frío a escala global que el 2023. Esto habría que esperar un poquito más y ver cómo se va comportando el planeta, bueno, el sistema climático del planeta. En resumen, para 2024, seguramente a escala global, pues va a volver a ser, si no el año más cálido, uno de los más cálidos, eso prácticamente seguro. Y luego lo que sí hay que estar pendientes es que el fenómeno de la niña suele coincidir, porque lo favorece, que la temporada de huracanes en el Atlántico sea más intensa de lo normal. Entonces, eso sí que están todos los meteorólogos especializados en ciclones tropicales muy pendientes de la temporada, porque es posible que sea más intensa que otros años y en los últimos años han sido en general especialmente intensas. Antonio Cerrillo nos pregunta cómo está siendo este año, si ha refrescado y que se influye ya la niña. Bueno, pues casi lo he contestado, ¿no? Pero bueno, la niña todavía no ha influido porque no está oficialmente, digamos, empezada la niña. Ya las condiciones de niño se van retirando, muy probablemente estemos ya en condiciones neutrales, ni de niño ni de niña, y los pronósticos hablan pues que hay una probabilidad del 60 y algo por ciento, en torno al 60% o un poquito más, de que ya a finales de verano tengamos una situación de la niña marcada, ¿no? Y bueno, la niña, pues como digo, se sabe que que tiene repercusiones en el clima a escala planetaria, puede provocar sequías, por ejemplo, en el suroeste de Estados Unidos, en el Cuerno de África, en otras zonas provoca lluvias.
Y en general, cuando hablamos de la temperatura global, cuando hay una niña ya bien asentada, acaba tirando un poquito hacia abajo de las temperaturas, porque tenemos una gran superficie del Océano Pacífico con temperaturas por debajo de lo normal. Lo que pasa que en los últimos años que ha habido niña, si no me equivoco, entre 2020, 2021 y 2022, las temperaturas globales del planeta no batieron récords, pero estuvieron en el top 10 continuamente. Es decir, lo que la niña hace es, entre comillas, enmascarar un poco, ¿no?, el calentamiento global, porque frena un poco esa escalada de temperaturas. Este año es que, como es tan incipiente, ni siquiera ha comenzado, habrá que ver si realmente se nota en las temperaturas globales. Y luego, para nosotros, a nivel de España, la señal que puede tener la niña y los efectos que puede tener, pues digamos, se solapan o no influye tanto la niña como pueden ser otros factores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ocasiones se asocia la niña a una situación de patrones de bloqueo anticiclónico más persistentes en Europa Occidental, y eso en potencia pues puede hacer que haya más situaciones de olas de calor o más situaciones de sequía, pero no lo podemos asociar directamente, y no siempre que hay un fenómeno de la niña en curso hay sequía, y no siempre que hay sequía es por el fenómeno de la niña. O sea que eso tenemos que ser precavidos a la hora de hacer esa correlación, porque no es directa y hay otros muchos factores que intervienen. Javier Bolaños, del Canal Sur, nos pregunta, no sé si es correcto que los años posteriores al niño suelen ser más cálidos. Siguiendo este argumento, si es cierto, ¿en este 2024 se está cumpliendo esta norma? De momento está cumpliendo la norma. Bueno, los años del niño suelen ser los más cálidos ahora, porque el niño, decimos, ¿no?, provoca un calentamiento en el Pacífico ecuatorial que se traslada al final a la temperatura global, porque es una gran masa oceánica caliente. Entonces, normalmente, cuando ya está el niño bien asentado, el año en el que el fenómeno del niño está bien asentado, suele batirse récords de temperatura, pero recordemos, impulsado sobre todo por el cambio climático antropogénico. Llevamos, lo dijo Copernicus hace poco, 11 meses consecutivos 11 meses consecutivos en el que cada mes es el récord de temperatura a escala global para ese mes. Entonces, ahora de momento se está cumpliendo esta norma, y, como digo, aunque ahora estemos en una fase neutra y después vayamos a la niña, habrá que ver si realmente consigue frenar un poco el calentamiento, pero de momento todo apunta a que mayo, si no es récord, pues también va a estar cerca. Siempre hablamos a escala planetaria. De la agencia EFE, Amaya te dice que no le ha quedado claro desde hace cuántos años el 2023 y sería el segundo más cálido. ¿Hace cuántos años? Vale, la serie histórica en España, eso está todo detallado en el informe del clima, en la nota de prensa que vamos a pasar, que igual ha ido un poquito rápido, pero cuando hablamos de la serie histórica en España nos referimos desde 1961. Nuestros estudios a nivel nacional, vamos, generalmente comienzan en el año 1961. Esto sobre todo para poder aglutinar los datos de lluvia, porque si nos vamos más atrás, ya no hay información suficiente para poder hacer un análisis con la suficiente calidad, ¿no? Pero a partir de los años 60 del siglo XX ya sí que tenemos esa información, y por lo tanto, pues insisto, son 64 años ya de serie histórica a escala nacional. Luego, para observatorios puntuales, por supuesto, hay datos más antiguos. Tenemos observatorios que tienen más de 100 años de datos, como por ejemplo el de Izaña que he comentado antes, ¿no? O sea que, bueno, pues desde el 61. El Javier Gregory tenía levantada la mano, Ay, sí. pero no ha escrito pregunta. No sé si es que no quiere No o puede. quiere, no sé. Bueno, luego tenemos otra de Javier Bolaños que... Sí, es que Sí, estaba sí. esperando por si Javier Vale. decía algo, pero si no dice nada pasa a la de Javier Bolaños, sí. Bueno, pues nada, Javier Bolaños, ya leo yo mismo, dice: por lo que has comentado de la temporada de huracanes, ¿es más probable que este año nos lleguen huracanes atlánticos que antes eran tan inusuales o medicanes a España? Pues esta pregunta es muy difícil de responder. Porque una cosa es que haya más ciclones tropicales en el Atlántico este próximo verano, que es bastante probable, pero lo que no sabemos es qué ruta van a seguir, ¿no? Hombre, en los últimos años hemos tenido ya visitas, por decirlo así, ¿no? En el 2022, precisamente, en septiembre, la tormenta tropical
Hermín, si no recuerdo mal el nombre, ¿no? Que subió desde la costa africana de Cabo Verde casi hacia el norte directa, en una trayectoria un poco habitual, hasta las Islas Canarias, dejó muchísima lluvia, afortunadamente sin daños. Y en el 2020, por ejemplo, la tormenta subtropical Alfa, que esa no es que nos llegase, sino que prácticamente se formó frente a las costas de Portugal. Entonces, en los últimos años estamos teniendo ya algunas visitas, pero claro, no podemos ahora saber, por desgracia no lo podemos saber, ojalá lo supiéramos si nos van a visitar o no. Lo que está claro, o sea, si hay una mayor probabilidad de formación de ciclones tropicales, pues hombre, esa probabilidad potencialmente de que alguno acabe acercándose a Europa Occidental es mayor también, pero insisto, la ruta todavía no sabemos qué puede suceder. A ver, Javier, ya nos ha llegado la pregunta. Es cómo siguen aumentando las emisiones mundiales de CO2. ¿Es esperable que siga subiendo el número de días en España con récord de calor? Sí, bueno, yo creo que dice, como siguen aumentando las emisiones mundiales, ¿cómo siguen? Pues aumentando, pues siguen aumentando. Pero la pregunta es, ¿cómo siguen aumentando? ¿Es esperable que sigan subiendo el número de...? Bueno, pues eso tampoco es una respuesta fácil, pero si las temperaturas medias siguen subiendo, y esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando aumenta la temperatura media, digamos, la distribución de temperaturas también se extiende hacia los extremos. Entonces, es esperable que se sigan batiendo récords de calor. Ahora, que siga subiendo el número de días que se baten récords de calor, realmente ya el año pasado, yo creo que lo tengo que decir así, ya nos sorprendió que hubiera 35 días, que es, en el 2022 me refiero, que es casi el 10%, ya lo de los 44 días ha sido impresionante, ¿no? Pero realmente es como si estuviera subiendo un escalón, ¿no? Como ya estamos en otro clima, estamos en otra dimensión climática, entonces las temperaturas se están ajustando, se están batiendo esos récords. Si va a haber más récords o menos en los próximos años, es difícil de saber, pero que va a haber récords, eso seguro. Y si no recuerdo mal, en el primer cuatrimestre del año 2024 ya llevamos pues, alrededor, es que no me acuerdo exactamente de la cifra, no sé si alguien, compañero mío que esté por ahí nos la puede chivar, pero creo que estamos ya superando los 15 días en el primer cuatrimestre del 2024, pero esto, estoy hablando de memoria, no lo tomes como seguro porque lo tendría que mirar, pero 19 récords, me lo acaba de confirmar José Ángel Núñez, que es nuestro compañero jefe de climatología en la Comunidad Valenciana y que está muy al tanto de estos gráficos. Los elabora él muchas veces, o casi todas. Entonces, 19 récords llevamos ya en 2024. O sea, 4 veces más de lo que sería esperable en un año completo. O sea, esto no para. Como veis, récords se siguen batiendo de calor y entiendo que no ha habido tampoco en 2024 ningún récord frío. Los 19 récords son de día cálido. Mario nos insiste en que no le ha parecido ver que en el gráfico del año anterior, con más de 44 días cálidos, fue 1964. ¿Es correcto? Bueno, pues lo tenía que mirar porque ahora no lo tengo delante, pero es lo que comentaba antes. En 1964 solo había 13 años de serie o 14 años de serie. Entonces la probabilidad de batir récords era mucho mayor que ahora. Era mucho mayor. Pues ahora mismo no lo tengo delante, pero quizás lo esperable en aquel momento podrían ser, pues a lo mejor 20 récords por año. Por estar al principio de la serie. Entonces, la proporción de récords frente a lo esperable sería de 2 o 3. Y estamos hablando que en estos últimos años la proporción, por ejemplo, en 2023, fue de 9 veces más, ¿no? O sea, más que el número absoluto de récords, yo creo que el foco está en cuántos se han batido frente a lo que sería esperable. Y esto, en los últimos 2 años, pues ha roto la pana, ¿no? Ha sido tremendo. 7 veces más en 2022 y 9 veces más en el 23. José Bolaños, de Canal Sur, nos dice que ya has comentado las emisiones de CO2 siguen subiendo. No sé si tenéis registros de las de metano y si está ocurriendo lo mismo con ellas. Bueno, pues en el resumen ejecutivo del informe y en la presentación nos hemos centrado en el CO2, quizás por ser el gas de efecto invernadero más conocido, ¿no?, por todos y el más representativo. Pero en el informe completo tenemos los gráficos y los datos, dentro de un ratito saldrá, insisto,
los gráficos y datos de la evolución de todos los gases de efecto invernadero que se miden en el Observatorio Atmosférico de Izaña. Metano, N2O, hexafluoruro de azufre, no sé si me olvido de alguno, pero en cualquier caso todos batieron el récord en 2023, no solo el CO2. Y efectivamente el metano pues es un gas de efecto invernadero que tiene una concentración mucho menor, pero que es mucho más potente por unidad como generador de efecto invernadero. O sea que luego dentro de un ratito podréis ver todos los datos concernientes al resto de gases de efecto invernadero. Pues por ahora no hay más preguntas. Si hay alguien más que quiera o levantar la mano y hacerla o escribirla en el chat. Y si no, pues bueno, ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición para ampliar, para hacer algún total o lo que necesitéis. O sea que por nuestra parte, si no hay más preguntas, pues cerramos aquí la rueda de prensa, dando las gracias a María José Rayo, nuestra presidenta de AEMET, por estar presente, por haberla abierto, a Ana Morata, jefa de climatología, y todo el equipo que ha participado en el informe del clima, porque sin ellos pues, no sería posible, ¿no? Evidentemente, y a todos vosotros y vosotras por asistir a la rueda de prensa. Y nada más, de momento, como decimos siempre, por favor, ir saliendo ahora ya de la rueda de prensa para poder cerrar nuestra sesión de Teams. A lo largo de, bueno, ya dentro de muy poquito saldrá un hilo en nuestra red social X, con lo más desgranando un poquito lo más importante de lo que hemos hablado aquí. Enseguida estará la nota de prensa y enseguida estará también nuestro informe del clima en la página web. Así que lo dicho, muchas gracias a todos. Si he ido un poco rápido, pues me lo decís para la próxima vez templar un poquito y espero que os haya sido interesante la presentación. Un saludo y buen día.